Don Bosco levanta las manos y en ellas sostiene al Señor. Agradecerle a Dios Padre Todopoderoso por este día maravilloso que nos sigue bendiciendo y sobre todo nos da su gracia santificante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y que María Santísima siga intercediendo por cada uno de nosotros y nos cubra con su sagrado manto. Amén. Hola estudiantes del 10º año, continuamos ahora con el desarrollo de los cuestionarios para el examen del primer quimestre. Guayaquil, 24 de septiembre de 2020, para el curso 10º del área de Ciencias Naturales. Desarrollo de cuestionario para el examen primer quimestre. Le saluda su profesor Alex García. La frase del día: para poder ser amado primero hay que demostrar que se ama. Don Bosco. Continuamos con las preguntas. Número 9. ¿Cómo se clasifican las bacterias? Entonces, como respuesta tenemos que esas formas de clasificar estas bacterias son cocos, bacilos, vibrios, espirilos, espiroquetas y estreptococos. Obviamente la gráfica son las bacterias que se van presentando a continuación. Entonces, esa clasificación están ahí. Vuelvo a repetir su respuesta: cocos, bacilos, vibrios, espirilos, espiroquetas y estreptococos. Muy bien, pasamos ahora a la pregunta número 10. ¿Cómo se clasifican las protistas? ¿Cómo se clasifican las protistas? Entonces tenemos como respuesta que el reino protista está formado por organismos eucariotas, unicelulares y algas pluricelulares, que si poseen núcleo definido y orgánulos, es decir, que este reino de protista siempre es una especie de cajón desastre, de que se engloban grupos de seres vivos tan diferentes entre muchos. Podría ser a su vez un reino. Tradicionalmente estas protistas se han dividido en algas y protozoos. Ahí tenemos en las dos gráficas, en la parte de abajo, en la parte inferior, las algas son eutrófos, que están dentro de las algas. Hay unicelulares y pluricelulares a la vez, mientras que los protozoos son prototistas, heterótrofos. Muy bien, continuamos con la pregunta número 11. ¿Cómo se clasifican las algas? En esta pregunta vamos analizando cómo se clasifican las algas. Ahí tenemos, me dice profesor, es bastante, ¿no? Solo quiero nomás la clasificación, el resto solo es aporte del tema. Clasificación de las algas. ¿Cuáles son esas clasificaciones? Algas flageladas, algas diatomeas, algas verdes, algas pardas y algas rojas. Todas esas las hemos visto en distintas partes, en cualquier lugar, incluso en nuestro Ecuador mismo, en el jardín botánico, la podemos encontrar estas imágenes sobre estas algas. Entonces, ahí también cuáles son, cómo se van a reproducir, si son unicelulares o pluricelulares también, según su pigmentación y cómo es su fotosíntesis de cada una. Continuamos con la pregunta número 12. Leemos por favor todos. ¿Qué son los hongos? Hacemos la pregunta: ¿qué son los hongos? Son organismos formados por células eucariotas, unicelulares, levaduras o pluricelulares. Podemos conocerlas en forma de champiñones, de la cual su pared celular está formada por quitina. Heterótrofos, no tienen clorofila, se producen por esporas. Entonces en las dos gráficas podemos mostrar una de estos hongos que son por levadura
y la otra por carpóforo o seta de macrolepiota. Continuamos con la pregunta número 13. ¿Cómo se clasifican los hongos por su nutrición? ¿Cómo se clasifican los hongos por su nutrición? Ahí está la clasificación: saprofitismo, simbiosis y parasitismo. Entonces, ahí está la clasificación, los cuadros amarillos. Y como respuesta tenemos desde los saprofismo, que se descomponen en restos de animales o vegetales muertos o sus excrementos. Mientras que la simbiosis se van asociando con determinados vegetales para prestarse ayuda mutua. Y la parte del parasitismo obtienen sus alimentos de otros seres vivos, provocándoles enfermedades. Pues bien, esta ha sido la pregunta número 13. Vamos a la pregunta número 14. ¿Cuál es la morfología de los hongos? ¿Cuál es la morfología de los hongos? Ahí lo tenemos. Les recuerdo, no es todo lo que hay que pasar, solo la morfología, que son los que están sobre negritas. El Chytriomicetos, Zygomicetos, Ascomicetos y Basidiomicetos y Gloromicetos. Eso es la clasificación de los hongos. Los que están en la parte inferior, obviamente, es el sustento para reforzar el tema. Entonces, cada uno tiene su explicación y cómo podemos reconocerlas de acuerdo a su imagen. Entonces, la morfología de los hongos son Chytriomicetos, Zygomicetos, Ascomicetos, Basidiomicetos y Glomeromicetos. Muy bien, ahí está la respuesta. Pasamos ahora a la pregunta número 15. ¿Cómo se clasifican las plantas? Pues sí, las plantas se clasifican con flores o sin flores. Con flores, obviamente vamos a descubrir las gimnospermas y las angiospermas, mientras las que son sin flores son los musgos y los helechos. Entonces, esto está muy claro. Entonces, su clasificación como plantas, las que tienen flores y las que están sin flores. Entonces, las con flores siempre vamos a ver que son las gimnospermas y las angiospermas. Mientras que las sin flores siempre vamos a descubrir que son los musgos y los helechos. Pasamos a la siguiente pregunta, número 16. ¿Qué son los gimnospermas? ¿Qué son los gimnospermas? Entonces vamos a analizar esta pregunta. Son las plantas con flores. Entonces estas plantas gimnospermas no producen fruto. Miren en la otra parte de este tema, que estas plantas gimnospermas no producen frutos, pero sus semillas se forman dentro de piñas duras y lechosas. Entonces pueden tener flores, sí, pero no dan fruto. Y observemos la gráfica de un pino, cómo es su estructura, que algunos lo utilizamos como adorno, incluso en nuestros hogares. Mientras que el ciprés también es parte de nuestros hogares, también en una decoración de pronto. Entonces, ahí están las gimnospermas, no producen frutos. Continuamos ahora con la pregunta número 17, ¿qué son las angiospermas? Entonces son plantas con flores reconocidas como angiospermas. Las semillas de las plantas angiospermas se desarrollan en el interior de los frutos, como en estos ejemplos, en una manzana, en un tomate y en los nueces. Entonces, estas semillas son las que se desarrollan interiormente en cada fruto. Obviamente son los que también van a generar sus propios frutos al final. Entonces, hemos finalizado ya con estos temas. Para la próxima nos volvemos a... Finalizamos nuestra clase el día de hoy. Hasta una próxima. Cualquier inquietud, duda, sugerencia que tengan, me la hacen saber por interno. Bendiciones a todos. Cuídense.